Preguntas generales sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una colección de libros sagrados escritos por diversos autores inspirados por Dios. Se divide en dos partes principales, el Antiguo Testamento, que narra la historia y las leyes del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento, que relata la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo, así como el desarrollo de la Iglesia cristiana primitiva. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Depende de la tradición. Biblia protestante, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Biblia católica, 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Biblia ortodoxa, más de 73, incluyendo otros libros deuterocanónicos. ¿Quién escribió la Biblia? Fue escrita por aproximadamente 40 autores diferentes, incluyendo reyes, profetas, pescadores, médicos y pastores, durante un periodo de más de 1500 años. Aunque humanos la escribieron, se considera que fueron inspirados por Dios. ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia originalmente? Principalmente en hebreo Antiguo Testamento, arameo algunas partes, y griego Nuevo Testamento. ¿Qué significa Biblia? La palabra Biblia proviene del griego ta Biblia, que significa los libros. Se refiere a una colección de libros sagrados. Estructura y contenido. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es la primera parte de la Biblia y narra la creación del mundo, la historia del pueblo de Israel, las leyes dadas por Dios y los escritos de los profetas. ¿Qué es el Nuevo Testamento? La segunda parte de la Biblia, centrada en la vida, muerte y resurrección de Jesús, la formación de la Iglesia y las enseñanzas cristianas. ¿Qué son los Evangelios? Son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida y enseñanzas de Jesús. ¿Qué es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, también conocidos como la Torá. ¿Qué son los Salmos? Un libro del Antiguo Testamento compuesto por 150 cánticos y poemas que expresan adoración, súplica, agradecimiento y lamento a Dios. Historia y cronología bíblica. ¿Qué narra el libro de Génesis? La creación del mundo, la historia de Adán y Eva, el diluvio universal, la Torre de Babel y los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Qué sucedió en el Éxodo? Moisés lidera al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto, recibe los 10 mandamientos y guía al pueblo hacia la tierra prometida. ¿Quiénes fueron los jueces de Israel? Líderes carismáticos que gobernaron a Israel antes de que tuviera reyes. Ejemplos: Débora, Gedeón, Sansón. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, ungido por el profeta Samuel. ¿Qué hizo el rey David? Unificó el reino de Israel, estableció Jerusalén como su capital y es autor de muchos salmos. Personajes importantes. ¿Quién fue Abraham? Patriarca de Israel, a quien Dios prometió hacer una gran nación. Es considerado padre de la fe en el judaísmo, cristianismo e islam. ¿Quién fue Moisés? Líder que sacó a los israelitas de Egipto, recibió la ley de Dios en el monte Sinaí y escribió el Pentateuco. ¿Quién fue Jesús? El Hijo de Dios, el Mesías prometido, que vino a salvar a la humanidad mediante su muerte y resurrección. ¿Quién fue Pablo de Tarso? Apóstol y misionero del cristianismo primitivo, autor de muchas epístolas del Nuevo Testamento. ¿Quién fue María? Madre de Jesús. Según la tradición cristiana, fue virgen al concebir por obra del Espíritu Santo. Doctrinas y enseñanzas. ¿Qué son los 10 mandamientos? Leyes dadas por Dios a Moisés que resumen las obligaciones morales hacia Dios y el prójimo. ¿Qué enseña Jesús sobre el amor? ¿Qué es el mandamiento más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. ¿Qué es la salvación según la Biblia? El acto de ser liberado del pecado y sus consecuencias a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué es el pecado? Es la desobediencia a la voluntad de Dios, que separa al ser humano de Él. ¿Qué significa la resurrección? Que Jesús resucitó al tercer día después de su muerte. Es central para la fe cristiana, pues garantiza la vida eterna. Espíritu Santo y vida cristiana. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. Es Dios presente en los creyentes para guiarlos, consolarlos y darles poder. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Características que el Espíritu Santo produce en los cristianos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y dominio propio. ¿Qué es el bautismo? Un sacramento o rito de iniciación cristiana que simboliza la limpieza del pecado y el nuevo nacimiento espiritual. ¿Qué es la oración según la Biblia? Comunicación directa con Dios. Se puede alabar, agradecer, pedir o interceder por otros. ¿Qué significa tener fe? Confiar plenamente en Dios, incluso sin ver. Es la base de la relación con Él. Profecías y Apocalipsis. ¿Qué es una profecía bíblica? Un mensaje revelado por Dios sobre el presente o el futuro, a menudo dado a través de un profeta. ¿Qué profetizó Isaías sobre el Mesías? Que nacería de una virgen, sería llamado Emmanuel, sufriría por los pecados del pueblo y traería salvación. ¿Qué enseña el libro de Daniel? Historias de fidelidad a Dios en tiempos de persecución y visiones proféticas del futuro de los reinos. ¿Qué es el Apocalipsis? El último libro del Nuevo Testamento que describe visiones simbólicas sobre el fin del mundo, el juicio final y el triunfo de Cristo. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? La creencia de que Jesús regresará al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos y establecer su reino eterno. Temas éticos y prácticos. ¿Qué dice la Biblia sobre el perdón? Que debemos perdonar a los demás como Dios nos perdona. El perdón es central en la vida cristiana. ¿Qué dice la Biblia sobre el dinero? Que el amor al dinero es la raíz de muchos males. Enseña a ser generosos y usar los recursos con sabiduría. ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio? Que es una unión entre un hombre y una mujer instituida por Dios, basada en el amor, la fidelidad y el respeto mutuo. ¿Qué dice la Biblia sobre los pobres? Que deben ser ayudados, protegidos y tratados con justicia. Dios tiene un cuidado especial por los necesitados. ¿Qué dice la Biblia sobre la justicia? Que Dios es justo y espera que sus seguidores practiquen la justicia, defiendan al oprimido y vivan rectamente. Influencia de la Biblia. ¿Cómo ha influido la Biblia en la historia? Ha moldeado leyes, culturas, ética, arte, literatura y derechos humanos a lo largo de siglos en todo el mundo. ¿Qué versiones modernas de la Biblia existen? Algunas comunes son, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, entre otras. ¿Qué es la Septuaginta? Una antigua traducción griega del Antiguo Testamento usada por judíos y cristianos en tiempos de Jesús. ¿Qué es el canon bíblico? La lista oficial de libros que se consideran inspirados por Dios y forman parte de la Biblia. ¿Qué importancia tiene la Biblia en la vida cristiana? Es la guía fundamental para la fe y la conducta. Los cristianos la estudian, meditan y aplican a su vida diaria. Curiosidades bíblicas. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Juan 11. Jesús lloró. ¿Cuál es el salmo más largo? El Salmo 119, con 176 versículos, dedicado a la ley de Dios. ¿Cuál fue el primer asesinato registrado en la Biblia? Caín mató a su hermano Abel. ¿Qué animales hablaron en la Biblia? La serpiente en el Edén y el asna de Balaam. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Dios? Varía según la versión, pero Dios, Señor, Yahvé, etc., aparecen miles de veces en toda la Biblia. ¿Cómo se divide el Antiguo Testamento? En 5 secciones. Pentateuco, Ley o Torá. Históricos, Josué a Esther. Poéticos o sapienciales, Job a Cantar de los Cantares. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, etc. Profetas menores, Oseas a Malaquías. ¿Cómo se divide el Nuevo Testamento? En 4 partes. Evangelios, Mateo a Juan. Hechos de los Apóstoles. Epístolas o cartas de Pablo y generales. Apocalipsis. ¿Qué es una epístola? Es una carta escrita por líderes cristianos como Pablo, Pedro o Juan, dirigidas a iglesias o individuos para instrucción, corrección y edificación espiritual. ¿Qué libros de la Biblia escribió Moisés? Se le atribuye la autoría del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué evangelio fue escrito primero? Generalmente se considera que Marcos fue el primero, escrito alrededor del año 60 después de Cristo. Profundización en enseñanzas. ¿Qué enseña la Biblia sobre la humildad? Que es una virtud esencial. Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Jesús mismo fue el ejemplo máximo de humildad. ¿Qué enseña la Biblia sobre la obediencia? Que es mejor que los sacrificios. Obedecer a Dios demuestra amor y confianza en Él. ¿Qué dice la Biblia sobre la paciencia?
que es fruto del Espíritu y que produce madurez y perfección. Los creyentes deben esperar en Dios con perseverancia. ¿Qué enseña la Biblia sobre la sabiduría? Que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y que se debe pedir a Dios, quien la da abundantemente. ¿Qué dice la Biblia sobre la fe y las obras? La salvación es por fe, Efesios 2, pero la fe verdadera produce buenas obras, Santiago 2. Acontecimientos clave y milagros. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Moisés recibió los 10 mandamientos directamente de Dios, en medio de truenos, humo y fuego. ¿Qué milagros hizo Jesús? Sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó alimentos, caminó sobre el agua, calmó tormentas y expulsó demonios. ¿Qué es la transfiguración de Jesús? Un evento donde Jesús se mostró glorificado ante Pedro, Jacobo y Juan, junto a Moisés y Elías. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como lenguas de fuego, dándoles poder y comenzando la iglesia. Hechos 2. ¿Qué significa la última cena? Fue la última comida de Jesús con sus discípulos antes de su muerte, donde instituyó la Santa Cena o Eucaristía. Libros y pasajes importantes. ¿Cuál es el mensaje central del libro de Proverbios? Instruir en sabiduría práctica, ética y temer a Dios. Está lleno de consejos sobre la vida diaria. ¿Cuál es el propósito del libro de Eclesiastés? Reflexionar sobre el sentido de la vida. Concluye que todo es vanidad sin Dios y que debemos temerle y obedecerle. ¿Qué relata el libro de Job? La historia de un hombre justo que sufre intensamente, y su diálogo con amigos sobre el sufrimiento, la justicia y la soberanía de Dios. ¿Qué enseña el Sermón del Monte? Es la enseñanza más extensa de Jesús sobre la vida en el reino de Dios, incluyendo las bienaventuranzas, la oración, el perdón y la ética del amor. ¿Qué importancia tiene 1 Corintios 13? Se lo conoce como el capítulo del amor. Describe el amor como la virtud suprema que da valor a todo lo demás. Misceláneas y detalles bíblicos. ¿Cuántos salmos escribió David? Se le atribuyen aproximadamente 73 de los 150 salmos. ¿Quién fue el profeta más joven? Jeremías fue llamado por Dios siendo joven. Dios le dijo, no digas, soy un niño. ¿Quién fue el hombre más fuerte de la Biblia? Sansón, dotado de fuerza sobrenatural por el Espíritu de Dios, usada para liberar a Israel. ¿Quién fue el profeta más longevo? Matusalén, aunque no fue profeta, vivió 969 años, el más longevo registrado. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días, siendo tentado por el diablo, sin comer ni beber. ¿Qué es el arca del pacto? Un cofre sagrado que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Simbolizaba la presencia de Dios con Israel. ¿Qué representa la cruz en el cristianismo? El sacrificio de Jesús para el perdón de los pecados y su victoria sobre la muerte. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Qué libros no tienen capítulos? Abdías, Filemón, 2 Juan, 3 Juan y Judas. ¿Cómo termina la Biblia? Con el libro de Apocalipsis, describiendo la victoria final de Dios, la nueva Jerusalén y la promesa, ciertamente vengo en breve.